Today, the group 1100, we will present the 13 colonies, nowadays the United States of America. El tema del que le vamos a hablar son las 13 colonias. Como les puedo comentar, en 1776 las colonias inglesas quisieron dejar de ser parte del Imperio Británico y declararon su independencia, las cuales eran Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur y nada más. En este entonces gobernaba Jorge III y ellos se dispusieron a enfrentarlo con las armas ya que era uno de los ejércitos más potentes en ese entonces. ¿Cuál fue el detonante de esta independencia? Fue principalmente las medidas que impuso el Imperio Británico después de la Guerra de los 7 años. ¿A qué le denominamos Guerra de los 7 años? A la Guerra de los 7 años le denominamos serie de conflictos internacionales por el territorio de las 13 colonias. Principalmente fueron dos oponentes, Francia y Gran Bretaña. Esta guerra se saldó con la victoria de Gran Bretaña, entonces, se saldó con esta victoria, pero realmente hubo muchas consecuencias como el endeudamiento de la corona por las tropas y el ejército principalmente. Esto afectó mucho a las 13 colonias, ya que pues ellos les impuso impuestos sobre su actividad económica. Sin embargo, el Imperio Británico no era el más autoritario en ese entonces. El sistema parlamentario inglés se estableció con la Unión de Acta de 1707. Este era, digamos, el sistema más autoritario en ese entonces y se definió por John Locke, que estableció sus principales criterios, que son la libertad, la igualdad y la propiedad. La libertad se refiere que reflejaba la existencia de derechos humanos, la igualdad, los mismos derechos ante la ley y la propiedad al derecho como criterio de diferenciación social. Pero la guerra modificó drásticamente el panorama que había de las 13 colonias. Hubo un cambio político y económico dándole beneficio a la capital, lo que hizo que los colonos se pusieran en contra del control londinense. No hay tributación sin representación. Esa fue la frase con la que las 13 colonias denunciaron a los impuestos porque eran ilegítimos, ya que no estaban escritos en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights declaraba que no se podían pagar impuestos sin antes una autorización. Para esto, recayó drásticamente los impuestos en las colonias, lo que hizo que las Antillas autorizaran las leyes de recaudación, las cuales eran la ley del azúcar en 1764, la ley del timbre en 1775, pero las cosas empeoraron con la ley de Townshend, la cual buscaba recaudar dinero a base de descuidar a las tropas, ya que gastaba mucho dinero en abastecer a las tropas, al igual que buscaban recaudar dinero para pagar su gran deuda que tenían con el Estado. Para eso buscaron recaudar mediante las exportaciones de las 13 colonias, buscaban recaudar dinero. Pero tuvieron que ya descuidar a las tropas, ya que como era una gran cantidad de dinero, no podían pagar la deuda. Por eso, las tropas se fueron a Inglaterra. Se fueron a vivir allá y para eso la economía de Inglaterra se favoreció, ya que como vivían ahí no solo podían vivir en ejércitos, sino tendrían que estar en la economía. La mayoría se dedicaba a la agricultura y a la manufacturería. Meses después se creó una asociación llamada Hijos de la Libertad, la cual buscaba proteger los derechos de los colonos mediante el control londinense, ya que los oprimían mucho. Eliminación de impuestos. Jorge III eliminó todos los impuestos que veía que no eran necesarios sobre el ataque notablemente reducido. Entonces se vio un periodo de calma hasta 1773, ya que no habían tantos impuestos como había, porque la gente tenía que pagar gran cantidad de dinero.
Gran Bretaña no pudo contener más la presión que estaban viviendo. Fue entonces en 1773 se firmó la paz, la cual declaraba la independencia de los Estados Unidos de América. Meses después, en Filadelfia, se reunieron todos los líderes a la cual se llegó que se iba a manejar con un sistema político federativo presidencialista, la cual tendría una cámara judicial bicameral. Esto consiste en un presidente de la república y un sistema judicial. Meses después se organizó una reunión en la cual se llegó a un acuerdo donde se redactaría la Constitución de Estados Unidos de América. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos de América? La más importante de ellas, y la más conocida, es la Revolución Francesa, la cual tomó parte de la independencia de Estados Unidos de América. Primer Congreso Continental. Los representantes de las 13 colonias se reunieron y a esto se le llamó el Primer Congreso Continental. En esta pedían al rey principalmente que les permitiera tener cargo de sus asuntos internos sin injerencia del Imperio Británico. Sin embargo, esta petición fue rechazada por el rey y entonces comienzan los boicots. Si se preguntan qué son los boicots es decir que se cancela cualquier tipo de relación comercial, es decir, en este caso fue con el Imperio Británico. Entonces, con esto se abre lo que es el estallido de guerra en Lexington. En abril de 1775, estas batallas desembocaron en el asedio de Boston y fue con lo que se empezó principalmente la guerra de independencia, que duraría hasta 1783. En plena guerra sucedió el Segundo Congreso Continental. En ese se abordaron temas militares y de organización formal, principalmente de las tropas. En este caso, George Washington fue nombrado jefe militar, jefe de las fuerzas norteamericanas de las 13 colonias. En también fue aprobada en Filadelfia el 4 de julio de 1776 la declaración de guerra la declaración de independencia, y fue redactada por principalmente Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue reconocido por su gran cualidad intelectual. John Adams fue un abogado muy destacado de esa época y Benjamin Franklin fue un científico. Si nosotros juntamos a George Washington, que fue quien dirigió las tropas norteamericanas en ese entonces, estamos entre los 4 padres fundadores más reconocidos en ese entonces. Esta declaración confirió mucha unidad y determinación en la guerra del Imperio Británico, ya que el Imperio Británico no optaba por rendirse por una parte, y entonces fue como duró hasta 1783. Ya en 1783, el Imperio Británico no pudo aguantar esta situación, ya que en ese entonces, como decíamos, se estaba recuperando de la guerra de los 7 años. Entonces, optó por reconocer la independencia de los Estados Unidos. En la Declaración de Independencia se optaron por 3 tipos de gobierno. El tipo de gobierno se estableció como federal presidencialista y estaba dividido en un sistema legislativo bicameral, en un presidente y en un sistema judicial de servicio vitalicio. The French Revolution or the 7 Years' War. This war was between the United States or Great Britain and France. Why this? Because before the war, France had more territory than Great Britain. So Great Britain wanted the territory that had France. This territory was of the nowadays part of USA, that was Massachusetts, New York,
North Carolina, South Carolina, Virginia, Maryland, Georgia, New Jersey, and Baltimore. In this war, there were many boycotts. One of the most important boycotts in this war was the Boston Party. This boycott was in the parts of the Atlantic Ocean. In this boycott, there was a boat. In this boat were many boxes of tea. So many people threw to the sea these boxes to manifest the taxes in many of the needs and the tea. Then the France and Great Britain had more wars or boycotts, but in the end, Great Britain won the territory that had France. So Great Britain and France signed a document that verified the end of the war. The group 1101 gives thanks to your attention. That's all, folks. Gracias, somos el 1101. Adiós.